Los que no le hicieron, pues cópiela, ¿sale? Nada más les recuerdo una cosa, para el examen no hay formulario. Entonces van a tener que estudiar. ¿Qué vamos a tener nosotros, muchachos? Acuérdense que la clase pasada vimos lo que era contabilidad nacional. Esto ustedes ya lo vieron en análisis macro, solamente estamos recordando para afianzar esa parte. Nos está diciendo que tenemos un Producto Interno Bruto, ya es nada más es repetir los datos, de 6,000. Un ingreso disponible, muchachos, de 5,100. Un balance del sector público deficitario de menos 200. Un consumo de 3,800 y un saldo de las exportaciones netas negativo, es decir, tengo déficit comercial por un monto de 100 pesos. Nos está pidiendo calcular el ahorro. Acuérdense, muchachos, que yo tengo dos maneras de calcular el ahorro. Puedo utilizar el ahorro, que es igual al consumo, más el ahorro que viene de mis ecuaciones, o puedo partir de la ecuación que decía ahorro menos inversión igual al gasto de gobierno más las transferencias menos los impuestos más las exportaciones netas. Aquí tengo una ventaja, muchachos. Tengo este, pero no tengo ni el ahorro ni tengo la inversión. Entonces eso me generaría un pequeñísimo problema. No lo puedo calcular. Tengo todo este monto, claro que lo tengo porque me está diciendo cuál es el balance del sector público. Entonces esta ecuación yo no la puedo utilizar. ¿Qué voy a hacer? Me voy a partir con mi ecuación del ingreso disponible. Tengo el ingreso disponible, sí, tengo el consumo también, despejo. El ahorro es igual al ingreso disponible menos el consumo. El ingreso disponible es de 5,100 menos 3,800. 5,100 menos 3,800, ¿cuánto nos da? 1,300. 1,300. Los necesito con calculadora en la mano, muchachos. Ahí está mi primer inciso. Inciso B, me pide calcular la inversión. Recuerden que nosotros nos basamos en el principio de que el ahorro es idéntico a la inversión, pero sabemos que tenemos una economía con Estado y con sector externo. ¿Por qué sé que tengo una economía de esas características? Porque aquí tengo el sector externo y aquí tengo el sector público. Entonces voy a ocupar esta fórmula. ¿Por qué no utilizo la del PIB? Porque el PIB me pide consumo más inversión más gasto de gobierno más exportaciones netas. Tengo este, no tengo este, no tengo este, tengo este y tengo este. Del balance del sector público, el balance del sector público es impuestos menos transferencias menos gasto de gobierno. Y no tengo, nada más tengo mi saldo y no conozco ninguno de estos elementos. Entonces, no lo puedo calcular, ¿sale? Tampoco tengo inversión neta, ni inversión de reposición, ni muchísimo menos. Perdón, muchachos. Entonces, voy a utilizar la ecuación que tenía ahí arriba. Voy a utilizar esta. El ahorro menos la inversión es igual al gasto más las transferencias menos los impuestos más las exportaciones netas. Ya tengo el dato del ahorro, muchachos. Este dato ya lo tengo. Me está diciendo que es el balance del sector público y tengo el balance del sector externo. ¿Qué voy a hacer aquí? El ahorro ya me dice que es de 1,300. ¿Estamos de acuerdo? Menos la inversión. ¿Y qué va a pasar con este saldo, muchachos? Me está diciendo que SP, y lo voy a poner con rojo, acuérdense que el balance del sector público es impuestos menos gastos menos transferencias. ¿Estamos de acuerdo? Esta es mi ecuación del balance del sector público. Y me está diciendo que este es igual a menos 200. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Muchachos,
Estos datos, estos términos, ¿son igualitos a los de acá? ¿Sí o no? ¿Son idénticos? Muchachos. Sí, maestra. ¿Sí son iguales? Pues No tenemos por los signos, ¿no? No, por los signos porque Exacto. son diferentes. Sí, ya Son vi. diferentes los signos, ya no son iguales, acuérdense, están siendo iguales. Por lo tanto, muchachos, ¿qué voy a tener que hacer? Me dice, ¿cómo puedo utilizar este resultado aquí? Acuérdense que lo que les decía la clase pasada, esto lo voy a multiplicar por -1. El balance del sector público, voy a multiplicar primero en términos de literales y luego lo voy a hacer con los números. Voy a multiplicar todo esto igual por -1. -1 por positivo me da negativo. Negativo por positivo, negativo. Negativo por negativo, positivo. Negativo por negativo, positivo. Muchachos, ahora sí, estos términos que están en amarillo, ¿son igualitos a estos que están en azul? ¿Sí o no? Sí, maestra. Ahora sí, tengo gasto de gobierno con signo positivo, transferencias con signo negativo, impuestos con signo, transferencias con signo positivo, impuestos con signo negativo. Si yo ya lo utilizo, si yo los cambio con mis valores, es decir, que este -200 es igual a impuestos menos gastos menos transferencias y lo multiplico por el -1, muchachos, menos por menos, más. Menos, más, más. Es decir, que mi balance del sector público pasó de negativo a positivo, pero no es nada más cambiarle el signo porque sí, sino tiene una lógica matemática. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces aquí ya sí coloco mis 200 con signo positivo y mis exportaciones netas, esas no hay ningún problema, muchachos. Se quedan con el -100. Bueno, perdón, enloqueció el lápiz. Sí, ya enloqueció mi lápiz. Esperen. Es que de repente enloquece. Yo tengo signo positivo. Más por menos, menos, ¿no? Y ya me va a quedar -100 porque me está diciendo mis datos que el balance del sector público es de -100. Del sector público, ¿eh? El balance del sector externo o la balanza comercial es de -100. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ya nada más despejo, mi inversión está restando, pasa sumando. Entonces voy a tener que es 1300 menos 200 más 100 igual a la inversión. ¿Estamos de acuerdo? Este estaba sumando, pasó restando, este estaba restando, pasó sumando. 1300 menos 200 me da 1100, más 100, 1200. La inversión es igual a 1200. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Niños. Sí, mis. ¿Sí? Y por último, ¿qué nos está pidiendo calcular? El gasto del sector público, muchachos. ¿Cómo saco el gasto del sector público? Acuérdense que el gasto del sector público lo tengo en diferentes ecuaciones. ¿En qué ecuaciones yo tengo el gasto del sector público? Para empezar, lo tengo en esta ecuación. S menos I es igual a G más TR menos TX más NX. Lo tengo en la misma ecuación del balance del sector público. Impuestos menos gasto menos transferencias. Y lo tengo en la ecuación del PIB.
PIB es igual a consumo, más inversión, más gasto de gobierno, más exportaciones netas. Tengo un pequeñísimo problema, muchachos, en esta situación. Aquí ya tengo el ahorro, ya tengo la inversión, tengo las exportaciones netas. Muchachos, tengo este monto. Es más, ¿puedo sacar este monto de otra ecuación? ¿Sí o no? Revisen sus ecuaciones. Acuérdense que el ingreso disponible también es igual al ingreso más las transferencias menos los impuestos. Y sí lo podemos sacar. Maestra, ¿cuál Mande. era cómo se llamaba la primera fórmula? La de S menos I es igual a G más TR. La ¿Qué de, pasó? Ajá. ¿cómo se le llama esa fórmula del balance? ¿Cómo había dicho? ¿Esta de aquí? No, la de S menos I. Esta nada más muestra los tres balances de la economía, hija. Este es el balance del sector privado, balance del sector público, balance del sector externo. Ok. Es que la de abajo es para la del balance del sector público, ¿verdad? Solamente este pedacito es balance del sector público acomodado de manera tradicional. ¿A qué me refiero? Ingresos con signo positivo, egresos con signo negativo. Porque si tú te das cuenta en esta primera ecuación, tus gastos, valga la redundancia, ¿qué signo tiene el gasto de gobierno? ¿Positivo? ¿Qué signo tienen las transferencias? Positivo, ¿no? ¿Y los impuestos? Negativo. Tú eres el Estado. ¿A poco el gasto de gobierno, valga la redundancia, es un gasto o es un ingreso? ¿Es un gasto? Es un No, un gasto. ingreso. Ay, Ah, no sé, maestra. ya lo vi en finanzas públicas. Ya, Tú eres sí. Estado. Ajá. Pues, ¿cuáles son tus fuentes de ingresos? Así la primerita que se te venga a la cabeza. ¿Cuál es tu principal fuente de ingresos si tú eres el gobierno? Pues, sí, los impuestos, no sé yo. Sí, exacto, hija, los impuestos. ¿Y qué signo tienen aquí tus impuestos? Negativo. Negativo. Entonces, lo único que se hace con este pedacito es reestructurar. Ojo, no lo estoy cambiando en esta ecuación, sino que establezco una ecuación aparte donde pongo mis ingresos con signo positivo y mis egresos con signo negativo. Ahora sí, Alexandra. Sí, maestra, gracias. No, ¿de qué? Miren, lo podemos hacer de muchas formas esto y lo voy a hacer de la manera simple y complicada. La manera simple, muchachos, que es la primerita, es utilizando mi ecuación del PIB. Les voy a decir por qué. ¿Tengo el PIB? Sí. ¿Tengo el consumo? Sí. ¿Tengo la inversión? Sí. ¿Tengo las exportaciones netas? Sí. Entonces, ¿qué hago con el gasto de gobierno? Despejarlo y se acabó. Simplemente yo tengo aquí que el gasto de gobierno ya lo tengo positivo, pues todas mis demás variables las paso negativas. El PIB menos el consumo, menos la inversión, menos las exportaciones netas. ¿El Producto Interno Bruto de cuánto es, muchachos? Mi PIB, esto ya ustedes lo tienen, es de 6,000. Ahí está, el PIB es de 6,000. El consumo es de 3,800. La inversión la acabo de calcular, es de 1,200. Y me dice que mis exportaciones netas además tienen un signo negativo, pero negativo por negativo nos va a dar positivo. Espérenme tantito. Voy a subir tantito el pizarrón. Ahí está. Menos 100. Hago mi operación a 6,000, le quito 3,800, nos da 2,200, muchachos. Sí, Miss. A 2,200 le resto 1,200. 1000. 1,000. Y a 1,000 le sumo 100. 1100. Ahí está. Mi gasto de gobierno es de 1,100. Esta es la parte más fácil.
Si nos gusta complicarnos la existencia, también lo podemos hacer de otra manera. ¿Qué voy a tener aquí, muchachos? Yo tengo mi ingreso disponible. Mi ingreso disponible es de 5,100. Ajá. Acuérdense que nosotros la clase pasada vimos cuáles son los elementos del ingreso, y el ingreso es igual al consumo más la inversión más el gasto de gobierno, es decir, es igual al PIB. Y lo que me quedaría sería el monto de transferencias menos impuestos. Ahí está, transferencias menos impuestos. Entonces lo voy a despejar. Este está restando, perdón, está sumando, pasa restando. Entonces 5,100 menos 600, menos 6,000, perdón, es igual a transferencias menos impuestos, y esto nos da menos 900. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Miss. Niños, ¿sí? Ok, ahí está. Menos impuestos. Luego, ¿qué voy a hacer, muchachos? Voy a tomar mi ecuación del sector público, como les dije hace un momento. Yo tengo el saldo del sector público y me dice que el saldo del sector público es deficitario, es de menos 200. Entonces, tomo este pedacito. Me dice SP es igual a impuestos menos gastos menos transferencias. Yo tengo transferencias menos impuestos. Entonces voy a hacer lo que hace un momento hice. Este lo voy a multiplicar por menos 1, ambos lados de mi ecuación, para que me quede positivo. Este me da más 900. Mis transferencias ahora me van a quedar negativas y mis impuestos me van a quedar positivos. Y ahora sí puedo sustituir esos datos aquí. Yo tengo 200 menos 200, me dice que el monto de impuestos menos transferencias, ojo, impuestos menos transferencias es igual a 900, y el gasto de gobierno me queda solito. Este está restando, pasa sumando, 900 más 200, ¿cuánto me da, muchachos? 1,100. ¿Este y este resultado son iguales, sí o no? Sí, maestra. Me estoy complicando la existencia con todas estas ecuaciones, lo pude haber hecho con esta. Ajá. Era para que vieran, muchachos, que da exactamente lo mismo. Ese es el hecho de la contabilidad nacional. Son sumas, restas, son sumas y restas. Se acabó. Ajá. Pero ya vieron cómo si sale. Eso era lo que tenían que haber hecho de tarea. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Como supongo que no habían hecho la tarea y no los dejé copiar porque me fui rápido. ¿Ahí alcanzan a ver bien? Sí, maestra. Pues copien la tarea, ándeles. La quiero bien hecha. Y esta es, déjenme ponerle título por los que lleguen tarde o algo. Esta va a ser nuestra actividad 2 del entregable 1. Acuérdense, la actividad 1 ya la hicimos el sábado durante la clase, al inicio de la clase del sábado. ¿Se alcanzan a ver bien todo el pizarrón para copiar los resultados? ¿O lo hago más grandecito? Niños. Niños, Sí, Miss. ¿lo dejo así o lo hago más grande y me voy desplazando? Así se ve bien, profe. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver bien? Órale, copien la tarea para que ya empecemos. En lo que les busco la lectura que tienen que hacer.
No, mejor no. ¿Ya puedo continuar, muchachos? ¿O todavía me espero un poco más? Poquito, Miss. Sí. Muchachos, se tienen que poner a estudiar, ya van a hacer exámenes. Yo sé que suena exagerado lo que les estoy diciendo, pero esta semana 2, regresamos en la 3 y en la semana 7 son exámenes. Semana 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y se acabó el cuatrimestre. Tienen que ponerse a estudiar. Profe, yo tengo una duda. ¿Qué pasó, Chaparro? ¿Cómo es la fórmula, la que dice S menos I? Es que yo puse S menos I es igual a TR más G menos TX más NX. Así está mal, ¿verdad? ¿Cómo? Ajá, por ejemplo, en la de B, yo puse ahorro menos inversión es igual a transferencias más gastos menos impuestos más exportaciones netas. ¿Así ¿Así? está mal? Ajá. Así Sí, le escribiste. sí, así la puse yo. Dígame las propiedades de una suma. Uy, quién sabe, no me acuerdo. Te voy a pegar, ¿eh? Las Sí, propiedades. de la suma. Si yo pongo, fíjate, transferencias más gastos o gastos más transferencias, ¿te va a cambiar el resultado? Pues, según yo, no. ¿O sí? Ah, pues no, chamaco, te voy a pegar. Pero, Acuérdese, en una suma, en las sumas y en las multiplicaciones, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, no importa, chaparrito, si tú pusiste, perdón, si tú tenías transferencias más gastos o si tienes gastos más transferencias, porque ambas variables siguen teniendo signo positivo, no les estoy cambiando el signo. Estaría mal si tú hubieras agarrado y aquí en esta me hubieras puesto impuestos positivos y estas negativas, porque ahí sí estarías alterando la ecuación, pero no lo estás haciendo. ¿Sí queda claro? ok. Gracias, profe. No, ¿de qué? Mis rayoneos. Ya, ay, lo malo es que ya los sábados vamos a tener que pararnos todos de madrugada para irnos a la universidad. Yo me paro a 5:30, ¿y ustedes? También. Sé que Pau se para como a las 5. 4:30, 5, ¿no, Paula? Me habías dicho el Yo como 4. las 4:30, maestra. Pues, ¿hasta dónde vive? Aquí en San Juan de Aragón. Es que San Juan de Aragón es muy grande. Sí, por Metro Villa de Aragón. Ah, eso está lejos. Sí, Que es la línea verde, ¿no? sí. No está muy lejos. 4:30. No, guacala, qué flojera. Ay, para que vean, es la única vez que defiendo las clases en línea. Los sábados nos deberían dejar tomar clase en línea para no pararnos tan temprano. Estaría padre que nos dieran chance de dar clases híbrida. Un día presencial y uno en línea y que nos dejaran estar en línea los sábados a las 7. Lo voy a proponer.
No me van a hacer caso, pero lo voy a proponer. Chance y sí. Y ya no nos paramos tan de madrugada los sábados. ¿O no, muchachos? O solamente es mi Estoy de flojera. acuerdo con eso, maestra. O solamente es mi flojera hablando. También la mía. Sí, ¿verdad? Sí. Mucha flojera. Los sábados sí. Ok, ¿ya puedo quitar el pizarrón, niños? ¿Y puedo continuar? Consideraré su silencio como un sí. ¿Qué vamos a ver ya, muchachos? Ahora sí, ya entrando en materia, que ya nos pasamos un poco de esto, vamos a ver lo que son los principios del modelo clásico. Creo que ya la mayoría, ojo, de los economistas ya llevaron historia del pensamiento económico. ¿Sí es así o no? El modelo clásico. El modelo clásico, muchachos, se va a basar en las aportaciones de Walras, de Marshall y de Pigou, entre otros economistas. No nos estamos echando hasta atrás con las aportaciones de Adam Smith, David Ricardo, Jevons, ¿sí? Nos estamos yendo un poquito más hacia adelante con Walras y con Marshall. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con el modelo clásico, muchachos? Uno de los principales postulados del modelo clásico es que se sustenta en el mecanismo, se sustenta en un mecanismo regulado por leyes. Reposa en el planteamiento del equilibrio walrasiano. ¿En qué se sustenta este equilibrio walrasiano? La suma de los excesos de demanda y oferta dan cero. Ajá. Es decir, muchachos, el modelo clásico, estamos hablando de un modelo enfocado meramente en las leyes del mercado. Existe oferta, existe demanda y siempre, muchachos, los mercados se van a encontrar en equilibrio. Ese es el supuesto del modelo clásico. ¿Y qué pasa con los precios? Los precios, esto era mucho lo que vean en tercer cuatrimestre cuando llevaban economía de la empresa. Los precios funcionan como ese agente regulador, muchachos, para equilibrar el mercado. Si había exceso de oferta, los precios bajaban. Si había exceso de demanda, los precios subían y el mercado siempre se encontraba en equilibrio. Eso era lo que ustedes veían en economía de la empresa. ¿Qué está pasando con este modelo clásico? ¿Lo vieron en análisis macro? ¿Sí o no? Si me dicen que no, le voy a decir al doctor Robles y a todos los maestros que les dieron economía que no les enseñaron absolutamente nada, porque conozco a sus profesores y sé que les enseñan, pero ustedes están como el pescadito de buscando a Nemo, tienen falta de memoria a corto plazo. ¿Qué van a hacer para el examen? ¿Qué van a hacer para el EGEL? Niños. Sobre todo los economistas. ¿Qué van a hacer? Pues reprobar y quedarse como pasantes toda la vida ¿o qué? Muchachos, tienen que ponerse a estudiar. Ustedes ya no pueden decir no me acuerdo, no sé. Agarran un libro, ya no, ok, no agarren un libro porque parece que se les caen las manos. Prendan la computadora, busquen un tutorial, vean YouTube, ya de perdida. Pero pónganse a estudiar. ¿Cuáles son los supuestos del modelo clásico, muchachos? Ya los vieron. Propone la no intervención del Estado, ¿no? La no intervención del Estado, ¿qué otra cosa? Que el dinero es neutral. El dinero es neutro, exacto, ¿qué otra cosa? La libertad política y económica. Libertad política y económica.
Y ok, ya con esos tres. ¿Qué va a pasar, muchachos, con este modelo clásico? Como bien lo menciona su compañero, al ser un modelo que reposa en leyes, muchachos, y que habla de un mecanismo que es el mercado se regula por sí solo. Ajá. Y el Estado no tiene por qué intervenir en el mercado. Si lo hace, genera distorsiones, muchachos. No solamente es estar en contra de la intervención estatal por estar en contra de la intervención estatal, sino que el modelo clásico sustenta el por qué el Estado no debe intervenir en la actividad económica. Y siempre les pongo el mismo ejemplo. Muchachos, yo sé que ya esto tiene muchísimos años, pero cuando estaba Peña Nieto en la presidencia, en algún momento, muchachos, el kilo de limón, yo sé que ahorita está igual de caro, pero en algún momento en esa presidencia empezaron el incremento sustancial en los precios de limón, estar en 80, 90 pesos el kilo de limón. En aquel entonces, muchachos, se debió no a una cuestión meteorológica, sino se debía a cuestiones de crimen organizado. No sé si sigue siendo la misma situación, pero en ese momento a eso se le achacó. Con base en esto, pues para nosotros, muchachos, ¿el limón es parte de nuestra canasta de consumo básica, sí o no? Sí, ¿no? Sí, ¿Sí? A ver, ¿le echan limón a los tacos? Sí. Si van a comer pescadito o mariscos, ¿le echan limón? sí, Si comen caldito de pollo, ¿le echan limón? sí, ¿A la barbacoa? también, ¿A la pancita? también. A la birria y al mole de olla y al pozole y a todo lo que sea técnicamente caldo le echan limón. A la sopa algunos he escuchado que le echan limón, otros no, ahí ya depende de gustos y cometen la aberración de echarle limón a la cerveza, pues también, ¿no? Entonces le echan limón a todo. Ajá. Muchachos, pregunta, yo sé que puede sonar tonto, ¿ustedes comerían tacos sin echarle limón a sus tacos? Así como se los comerían con el mismo gusto. No, para nada. Para nada, ¿no? Es más, hay comida que si no le echas limón ya no sabe. Por decir, los mariscos, ¿se comerían un pescado sin echarle unas gotitas de limón? Ustedes nada más es cuestión de gustos, es solamente que me digan sí o no. No, Ahí está. Entonces, en ese escenario, muchachos, lo que hizo el gobierno mexicano, encabezado por Peña Bebé, fue hacer lo siguiente. Habló con nuestros socios comerciales de Centro y Sudamérica y les dijo, ¿sabes qué? Tengo una bronca, no tengo limones, está disparando los precios. Vamos a hacer una cosa, tú y yo tenemos un acuerdo comercial, voy a meter una medida transitoria y voy a permitir la importación de limón de Centroamérica, en específico de Guatemala, venía mucho limón de Guatemala. Y quiero que se importe en territorio mexicano. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos, si antes no había limones y por eso nos vendían el kilo de limón en 80 pesos y ahora literal inundo el mercado de limones, ¿qué va a pasar con el precio? ¿Va a seguir siendo de 80 o va a comenzar a bajar? Pues se va a empezar a abaratar el precio del limón. Pues se va a empezar a abaratar el precio del limón, entonces baja. Todo está bien, qué bueno, qué padre, nos dieron gusto a nosotros como consumidores y ahora sí vuelve a echar limón a todo. Pregunta, muchachos, ahora cámbiense de zapatos. Ustedes eran productores de limón, ustedes son productores mexicanos de limón. Ustedes estaban dando el kilo de limón porque son ese famoso cerdo capitalista que quiere vender y sacar ganancia de todo, o tenían que vender el kilo de limón en 80 pesos. ¿Ustedes qué creen que pasaba? Pues hubo pérdidas para esos productores, ¿no? Pues exacto, hijo, hubo pérdidas para esos productores. ¿Qué pasaba, muchachos? Muchos de los productores, cuando empezaban vendiendo el kilo en 80 pesos, decían, no es que yo lo quiera vender en 80 pesos, es que fíjese, mire,
Pues en primera me están cobrando derecho de piso, entonces yo sigo operando porque le estoy pagando al señor que me está cobrando derecho de piso, entonces hay que caerle con él. En segundo lugar, tengo que mantener mi margen de ganancia, no soy hermano de la caridad. Tercer lugar, muchachos, hay que mover la mercancía, hay que cuidar los arbolitos de limón, hay que sembrar, hay que cuidarle, hay que podarle, hay que echarle fertilizantes, todo lo que lleva un proceso de cosecha. No te estoy dando el kilo de limón en 80 pesos porque sea un ente desalmado, sino que es lo que me permite a mí subsistir. Si yo tiro el precio del limón, muchachos, y ustedes son productores de limón, ¿qué va a pasar con ustedes? ¿Van a seguir teniendo el mismo margen de ganancia o van a empezar a experimentar pérdidas? Pues pérdidas porque no vas a poder con la competencia extranjera, ¿no? No vas a poder con la competencia, vas a empezar a experimentar pérdidas. Muchachos, ¿cuánto tiempo puede mantenerse un productor del campo operando con pérdidas? Y más recuerden que el campo mexicano es de pequeños productores. ¿Cuánto se creen que se pueda mantener un pequeño productor operando con pérdidas? ¿Mucho o poco tiempo? Muy poco. Muy poco tiempo. Y entonces, si ustedes son esos pequeños productores, ¿se van a mantener en el mercado o van a desaparecer? No, pues yo creo que trataron de experimentar otras cosas, ¿no? Sí, tal cual, a ver qué le haces, pero desapareces del mercado. Resultado, muchachos, sí, qué padre, tiraste el precio del limón en ese momento, le diste gusto a los consumidores, o pequeño gran problema, te pasaste a fregar a tus productores. No te metas. Si el precio es de 80 pesos, suena cruel, inhumano, pero recuerden que la economía no es una ciencia moral, somos gente de números. No, pues sí, qué mala onda, no le vas a poder echar limón a tu calito de pollo. Lo puedes pagar bien, no lo puedes pagar, qué pena tan más grande. El precio es de 80, así se mantiene. Si la gente no empieza a comprar el limón en 80, entonces los precios, se va a empezar a acumular la mercancía, entonces se me va a echar a perder, entonces sí vende la más barata. Pero todo es un mecanismo de mercado. El Estado no tiene por qué intervenir porque genera distorsiones. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Con base en esto vamos a tener los supuestos de la teoría clásica, a grosso modo. Supuestos de la teoría clásica. La no intervención del Estado. Lo que mencionaba su compañero, libertad económica y política. La asignación del mercado es eficiente. Por lo tanto, los precios y los salarios son flexibles. Ojo, muchachos, para los clásicos el factor trabajo es como cualquier otra mercancía. Por lo tanto, los salarios se deberían de determinar en función de la oferta y la demanda. Hay muchos abogados, no sé, siempre hacen burla de esto, ¿no? Hay muchos abogados que son penalistas. Bueno, pues si hay exceso de abogados penalistas, pues hay que pagarle menos a los abogados penalistas. Si hay poquitos puestos, si solamente tengo un licenciado en informática, bueno, a ese le voy a pagar mucho, así sucesivamente, porque el mercado de trabajo para los clásicos es como cualquier otro tipo de bien. Su precio debe regularse en el mercado. ¿Estamos de acuerdo? Los precios y los salarios son flexibles. La economía se encuentra en pleno empleo. ¿Qué es una economía en pleno empleo, muchachos? Paola, ¿qué es una economía en pleno empleo? Es como cuando todos tienen trabajo. ¿Todos tienen trabajo? Sí. Segura. Te voy a pegar. Es cuando la demanda se iguala a la oferta. No, tampoco esa es una economía en equilibrio.
¿Qué es una economía en pleno empleo, muchachos? ¿Ya lo vieron? Modelos de competencia perfecta. Ah, entonces sería como una población activa. Una población activa, por ahí va, por ahí va. Acuérdense, muchachos, una economía en pleno empleo, ojo, no solamente es el factor trabajo, muchachos, es que todos los factores de la producción se encuentran ocupados a los precios vigentes que determina el mercado, y no existe capacidad ociosa. Eso es el pleno empleo. Entonces, vamos a tener, muchachos, que la economía en pleno empleo implica que todos los factores productivos, valga la redundancia, se encuentran ocupados considerando los precios vigentes, conforme los precios vigentes del mercado. De manera que no existe capacidad ociosa. Y en este caso, muchachos, por lo tanto, el desempleo es voluntario. Trabajo porque no quiero. No porque no haya trabajo, muchachos. Yo soy licenciada en economía y con base en los puestos que hay de licenciada en economía y el salario que me pagan en el mercado, yo puedo encontrar un trabajo perfectamente bien y es un salario adecuado, bien remunerado. Pero yo no quiero trabajar. No es porque no haya, es porque no quiero trabajar. Ese es el planteamiento de una economía en pleno empleo, muchachos. El desempleo del factor trabajo es un desempleo voluntario y generalmente se asocia a la tasa natural de desempleo. Estos conceptos, muchachos, fuera de relajo, ustedes ya los vieron. Sí los vieron en análisis macro y me consta porque tengo el libro. Vienen esos conceptos y sí lo ven en sus materias. Sí, ya sé que es de cuarto, pero ustedes no pueden decir que ya se les olvidaron esos elementos básicos. Necesitan repasar sus notas de clase, por favor. ¿Qué otro elemento vamos a tener, muchachos? El desempleo, al ser voluntario, el desempleo se asocia, empleo voluntario se asocia a la tasa natural de desempleo. Es decir, la población, la parte de la población que se encuentra en actividades de búsqueda, que renuncia, que decide cambiar de trabajo, o simplemente que decide no trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la tasa natural de desempleo. Siempre va a existir una parte de la población económicamente activa, muchachos, que va a estar desempleada. Esa población es aquella que renunció, la corrieron, estoy viendo en qué me encuentro otro trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Y con base en esto, muchachos, vamos a tener que la oferta agregada gráficamente se representa por una línea vertical, tanto en el corto como en el largo plazo. Es decir, muchachos, nosotros vamos a tener lo siguiente. Voy a dibujar mi plano cartesiano.
voy a tener los precios, voy a tener la producción y mi oferta agregada va a ser una línea completamente vertical. Esa va a ser mi oferta agregada. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Puedo continuar? ¿O me espero tantito? Tantito, maestra. ¿Ya, niños, o todavía no? ¿Ya, niños? Por mí ya puede cambiar. ¿Sí? Y ahora que regresemos al salón de clases ya no se van a preocupar por esto. Ya todo les voy a dictar y los voy a hacer sufrir otra vez. Vamos a recordar viejos tiempos. Ok, muchachos. Además de que así por lo menos veo sus caras de que no están haciendo absolutamente nada y no me contestan. Ahora, antes de continuar, muchachos, es necesario recordar algo. ¿Qué es la oferta agregada? Porque estoy hablando de oferta agregada, muchachos. Ya manejan el concepto entonces. ¿Qué es la oferta agregada? Es la cantidad de bienes y servicios finales que una empresa produce en un determinado tiempo. Perfecto, chaparrito. Esa es la definición de oferta agregada. ¿Ya ven? Tan fácil que es acordarse. Entonces vamos a tener, muchachos, recuerden que la oferta agregada es la cantidad de bienes y servicios finales, ojo, que las empresas, una economía, producen en un periodo
de tiempo determinado. Ajá. Esa es mi definición de la oferta agregada. Ahora, muchachos, la oferta agregada va a partir de una función de producción. ¿Nosotros qué vamos a tener? El modelo clásico, muchachos, y el modelo neoclásico van a recaer en las condiciones de una función de producción. Vamos a ver los principios micro de la macro. Entonces, vamos a tener que la función de producción... Vamos a tener que nuestra función de producción se va a expresar por la ecuación Y, es decir, la producción está en función del capital y del trabajo. Esta condición, muchachos, va a experimentar las siguientes condiciones. ¿Cuáles van a ser esas condiciones, muchachos? 1. Va a presentar rendimientos constantes. ¿Qué es que nuestra función presente rendimientos constantes, muchachos? ¿Qué son los rendimientos constantes? Es que no hay un cambio, o sea, que permanece como neutral, vaya, o ¿Sí? estable. Se podría decir neutral o estable. ¿A qué se refiere su compañero en esto? Sí, una función rendimientos constantes implica que al aumentar los factores en una determinada proporción, la producción aumenta en la misma proporción. ¿Qué vamos a tener en este caso, muchachos? Para demostrar esos rendimientos, lo primero que voy a hacer es que voy a calcular la derivada de mi función de producción con respecto a los factores. Es decir, que voy a obtener la derivada parcial del ingreso con respecto al capital y esta va a ser mayor a 0. Y voy a tener la derivada del ingreso, de la producción, perdón, con respecto al trabajo y va a ser mayor a 0. Ajá, esa es mi primera condición. La segunda condición, muchachos, es que la productividad, también a esto se le conoce como producto marginal. Este es producto marginal del capital o producto marginal del trabajo. Producto marginal del capital y este es el producto marginal del trabajo, es decir, la derivada de la producción con respecto al trabajo. Vamos a tener que el rendimiento de estos factores, muchachos, es decreciente. ¿A qué se refiere esto? Que si yo calculo la segunda derivada de mi función, muchachos, esta va a tender a ser negativa. Vamos a tener, muchachos, que se cumplen con las condiciones y nada. ¿Ya puedo subir el pizarrón o me espero tantito? Niños, me espero, continúo. Gracias.
Me espero. Si no me contestan, muchachos, en serio, ya no les voy a preguntar y me voy a seguir y ni les voy a pasar las pizarras de la clase. Ya no les voy a grabar ni la clase ni las pizarras, porque no contestan. Ahí está. Ya sé que les da flojera mi clase, que probablemente les caiga gorda, no hay problema, pero pónganse a estudiar. Líbrense de mí, pasen la materia. Sobre todo los financieros y mis ingenieros. Ustedes terminan esta materia conmigo y no me vuelven a ver. Los economistas sí, para su desgracia, me encuentran en otras materias. Pero por favor, pónganse a estudiar, chamacos. Y si ustedes no me dicen pare, yo me sigo como hilo de media. Listo, maestra, ya. ¿Ya? Voy a subir el pizarrón. Hasta aquí. Ajá. ¿Qué son las condiciones y nada, muchachos? Las condiciones y nada tienen que ver con la teoría de los límites. Cuando ustedes llevaban cálculo en los primeros cuatris, les enseñaron límites. Bueno, pues ahorita los vamos a aplicar de una manera muy breve. ¿Qué va a pasar con las condiciones y nada? Entonces, déjenme ponerlo aquí. Se cumplen, perdón, la función cumple, la función de producción, coma, cumple con las condiciones y nada. Ojo, esto no es nada más en economía, esto es un planteamiento meramente matemático. ¿Qué pasa con estas condiciones y nada? Tiene que ver con los límites. Perdón, muchachos. Nos dice que el límite de mi derivada de y con respecto a acá tiende al infinito, muchachos, cuando el k tiende a 0. Ojo, tiende, no es igual a 0. Nos dice que cuando el límite de k, cuando tiende al infinito, es decir, a valores muy grandes, muchachos, la productividad marginal del capital tiende a hacerse 0. Ojo, no es igual a 0, pero tiende a 0. Lo mismo va a pasar con mi factor trabajo. Es decir, muchachos, el límite del trabajo cuando tiende a 0 hace que la productividad marginal del trabajo tienda a infinito o a cantidades muy grandes, y cuando el límite del trabajo tiende al infinito, implica, muchachos, que la productividad marginal del trabajo tiende a hacerse 0. ¿Esto qué significa, muchachos? En las primeras clases yo les dibujaba una función o les comentaba de las funciones de producción. Cuando nosotros hablamos de una función de producción y la quiero representar en términos gráficos, lo que yo voy a tener, muchachos, es lo siguiente. Dibujo mi plano cartesiano. ¿Estamos de acuerdo? Ese va a ser mi plano cartesiano. En el eje de las Y, muchachos, voy a tener mi producción. Voy a tener a Y. Este es mi Y. Perdón. Aquí voy a tener a Y. Esta es la producción. Aquí voy a tener, muchachos, a mis factores de producción, al capital y al trabajo. Voy a suponer, ojo, que uno de los dos es fijo, ya sea el capital o ya sea el trabajo. Voy a suponer que el capital es fijo. ¿Y esto qué me va a dar? Me va a dar un comportamiento de producción de este tipo. ¿Qué es lo que está representando mi producción clásica? Me dice que las primeras unidades, muchachos, que yo incorpore de trabajo van a ser más productivas. La pregunta es, muchachos, ¿esto es cierto o falso? Cuando piensen en las empresas, ustedes que ya han trabajado, cuando un negocio comienza a crecer, chicos,
y empezamos a aumentar la cantidad de personal en nuestro pequeño negocio, ¿empezamos a producir más o empezamos a producir menos? Más. Empezamos a producir más. Llega un punto, muchachos, en el cual vamos a alcanzar el famoso máximo, el tope, aquí. Y siempre les he puesto este ejemplo bien tonto, pero ¿qué pasa, muchachos, si mi negocio no se expande y yo sigo contratando y contratando y contratando personal? ¿Voy a seguir produciendo más o voy a empezar a producir menos? Ustedes, Empieza a disminuir. la producción empieza a disminuir. Es correcto. ¿Por qué, muchachos? Les digo, siempre les pongo este ejemplo tonto, pero ahí va. Piensen en uno de los salones de los del B de la universidad, de los que son súper chiquititos, ¿no? Si yo meto a 15 personas allí, 20, sin ningún problema, puedo tener mi salón. No se estorban, tienen espacio, trabajamos perfectamente bien. Pero si en uno de esos salones, y pensando que cada banca es una máquina, muchachos, no hay ningún problema. Pero si yo en ese mismo espacio, en lugar de meter a 20 alumnos o 20 trabajadores, como es en nuestro caso, metiera a 40 trabajadores y sentara a 2 trabajadores por máquina, muchachos, ¿van a producir lo mismo? ¿Se van a empezar a estorbar? ¿Qué creen que pase en nuestra pequeña empresa? Muchachos. Pues van a empezar a estorbar el trabajo, ¿no? Se va a empezar a estorbar el trabajo y entonces la producción comienza a disminuir, que eso es lo que nosotros tenemos en este caso. Aquí ya comienza a disminuir mi producción, porque si yo sigo aumentando el número de trabajadores, el problema es que, no sé, el trabajador número 1000 me produce lo mismo que el trabajador 300, ¿no? Eso, muchachos, son las condiciones y nada, y esto lo vamos a demostrar con un ejercicio. Voy a cambiar esto. Antes de seguir, ¿puedo subir el pizarrón para agregar una nota, muchachos? ¿O me espero tantito? Por mí lo puedes subir, no sé, mis compañeros. Gracias, Chaparito. Vamos a tener, muchachos, que en este caso, con respecto a las condiciones y nada, es lo siguiente. Lo anterior implica que las primeras unidades, capital y trabajo, son más productivas. ¿Cómo? ¿Y cuándo? Cuando son muy grandes, la productividad marginal tiende a cero. ¿Sale? Eso es lo que vamos a tener, muchachos. Copien eso y ahorita les pongo un ejercicio. Ya, muchachos, ¿puedo cambiar el pizarrón?
Un momento, por favor, maestra. Claro que sí. No. ¿Ya, niños? ¿Ahora sí ya? Vamos a tener la siguiente función de producción. Bla, 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 bla. Dejo espacios para ponerla. Calcule. Calcule producto marginal del capital y trabajo. Las segundas derivadas y demuestre las condiciones y nada. Voy a tener la función de producción Q, F de KL, perdón, Q, KL, es igual a K a la 1/5, L a la 4/5. Háganlo, muchachos, calcúlenme productividades marginales, segundas derivadas y demuéstrenme condiciones y nada. Está súper rápido. Primeras derivadas, que es producto marginal del trabajo, producto marginal del capital, producto marginal del trabajo. Acuérdense que esto es igual a la primera derivada de mi función de producción, puede ser K, puede ser L, con respecto al capital, la derivada de la función de producción con respecto al trabajo. Es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a empezar a preguntar. Son 12. Tiffany, dígame un número del 1 al 12. 4. 1, 2, 3, 4. Javier, dígame la primera derivada de mi función de producción con respecto al capital. Derívame esta función respecto al capital. ¿Cómo me queda, hijo? Sería 1/5 de K. Sería menos 4/5. Y L 4/5. Eso. Ahí está. Gracias, Chaparrito. Igual a 0 porque hay que igualar a 0.
¿Sale? Ahora tú dime un número del 1 al 12. El 10. 1, 2, 3. Ustedes el 4, 5, 6. Me quedan 6 en Jennifer, 7 Jorge, 8 Lisbeth, 9 Noé, 9 Alvarado, 10 Noé Rodrigo. Noé Rodrigo a la 1. Le voy a poner falta a Noé Rodrigo a las 2. ¿Ya me escucha, maestra? Ahí ya está. Ya Ya está, chaparrito. Ahora sí. Dígame la derivada de mi función de producción con respecto al trabajo. Deríbame esta función con respecto al trabajo. Sería lo mismo, pero el 0 al principio, ¿no? ¿Qué pongo al principio? El 0, ¿no? Ajá, y luego. Sería 0 y ya igual a 1/5 de K. Sobre menos 4/5. Bueno, menos 4/5. No sobre eso, no es. Haga. ¿Así? No, como la que está arriba, sería la 4/5, perdón. Y L a la 4/5. Pero me tienes que derivar esta con respecto al trabajo, hijo. ¿Cómo derivo esta función con respecto al trabajo? Aquí, maestra, no. ¿No? Hay No. que estudiar cálculo, chaparro. Ingeniero financiero economista. Financiero. A ver, creo que esto es parejo, muchachos. Creo que a mis niños de finanzas les dan una materia de cálculo y creo que con eso se la avientan todo el cuatri o toda la licenciatura, pero pues llevan materias que llevan cálculo. Entonces, para que se apoyen. Cálculo, este es el libro de cajón que yo siempre recomiendo. Cálculo para administración, economía y ciencias sociales. Editorial McGraw-Hill. Los autores son, déjenme ver, Lawrence Hoffman y Gerald Bradley. Yo siempre he dicho, muchachos, que ese libro es el cálculo for dummies. ¿Por qué? O por lo menos desde mi punto de vista, muchachos, su maestra, al igual que ustedes, fue estudiante. Entonces yo también fui burra y también me quebré la cabeza igual que ustedes. Así que sí los entiendo. Entonces a mí me costó mucho trabajo cálculo. Ese libro va muy de la mano, o sea, es muy didáctico. Viene cómo calcular las derivadas. Acuérdense que cuando ustedes están derivando una función, muchachos, nosotros nos apoyamos en esta condición. El exponente, si yo tengo a de x a la n, muchachos, y yo quiero calcular la derivada de esta función, es decir, la derivada de x, yo lo que voy a tener es que mi derivada sería la derivada de x con respecto a x, o la derivada de mi función. Vamos a poner la derivada de mi función con respecto a x, sería a por n, x, n menos 1. Yo no puedo quitar el a como así, muchachos. La a está multiplicando a x. Entonces, en este caso, muchachos, ¿cómo me quedaría mi función? Apóyense en ese libro, búsquenlo. Creo que está en la biblioteca virtual. Sería 4/5 de K. Ajá. 4/5 de K, ¿sí, chaparrito? De a la 1/5, perdón. Aquí ya me equivoqué yo. 4/5 de K a la 1/5, ¿sí? ¿Vas bien? Por L a la 4/5. Ah, no, a la... Voy. Voy. Menos 1/5. L menos 1/5. Perfecto, chaparrito. Es correcto. Esas son mis derivadas parciales. Esas son mis productividades marginales. ¿Por qué se quedan mayor a 0, muchachos? Acuérdense que esto
voy a quitar el 0. Esto es idéntico, a tener L a la 4/5 5K a la 4/5. Acuérdense que un exponente negativo indica que va en el denominador y que un exponente en forma de fracción implica una raíz. En este caso sería raíz quinta de L a la 4. Esto, muchachos, si yo lo expreso así, sería L a la 4. ¿Sale? Eso es lo que significa un exponente en forma de fracción. ¿Sale? Pues no nos vamos a meter en eso. En este caso, tendría exactamente lo mismo. K a la 1/5. No pongo el 1, muchachos. Aquí sí pondría el 4/5. Aquí no pongo el 1/5 porque yo sé que aquí hay un 1. L a la 1/5. Ahí están mis primeras derivadas. Calcúlenme las segundas derivadas. Alexandra, la segunda derivada de la productividad marginal con respecto al capital, ¿cuánto me da? Deríbame esta función con respecto al capital, Alexandra. ¿Cuánto me da? Alexandra, ¿cuánto me da? Apóyense en este planteamiento, muchachos. No tienen que hacer la gran cosa. ¿Cuánto me da esta segunda derivada? Tú no contestes, Javier. Estás castigado. Paola, contéstame. ¿Cuál es la segunda derivada de esta función, por favor? Aquí tienen la fórmula, muchachos. Solamente síganla. Es de la segunda derivada, ¿verdad? Ajá, de esta. Deríbame esta función, su segunda derivada. Pues es la segunda derivada. La segunda derivada de la función de producción con respecto al capital. ¿Cuánto te da? Es que primero se tiene que poner menos 4/5. Se tiene que resolver esa, ¿no? No, hija, pues este multiplica este. Fíjense, por eso les estoy diciendo que se apoyen en esto. Menos 4/5 por 1/5 me da menos 4/25. A este K, menos 4/5, réstele la unidad. Entonces le va a quedar menos son 5 menos 9/5. L a la 4/5. ¿Sí o no? Chequenme este exponente porque no estoy muy segura. Menos 4/5 menos 1, ¿cuánto les da? Sí, está bien así como está. ¿Sí? Muchachos, por favor, fuera de relajo. Economistas. Me dirijo a los economistas porque ustedes presentan EGEL. En el EGEL no les ponen esto. Y si se los ponen, lo tienen que resolver en 2.5 minutos y me van a odiar. Pero su compañero, ahora sí que Javier, tú que ya estás en seminario, ¿son derivadas rápidas o cómo tienes todo el tiempo del mundo para estar haciendo los ejercicios, Chaparro? Tú que ya estás en seminario. No, pues no, el tiempo es muy indispensable e importante. ¿Qué pasó con el cálculo? ¿Lo necesitas, sí o no? Sí, porque va en todo, todo. Segunda pregunta, ¿yo les enseño a derivar con numeritos o les pongo puras literales? Con literales y números, pero más con literales. Aprendiendo a derivar literales, ¿qué aprendemos a derivar? Todo lo que nos pongan. Muchachos, en el EGEL les ponen ejercicios así.
Les ponen K a la alfa, L a la beta, sujeto A, y aquí ya me estoy viendo barco I, P, X más P, Y por Y. Y les piden derivarlo. Así. ¿Qué van a hacer? Digo, los economistas me preocupan no es porque no me importen los demás, sino porque sé lo que viene en el EGEL, muchachos, porque yo he elaborado reactivos tipo EGEL y no les dan tiempo. Son 8 horas de examen y no crean que porque son 8 horas de examen tienen todo el tiempo del mundo. Por favor, por lo que más quieran, pónganse a estudiar cálculo. Aquí, equivóquense, sí, estamos en clase, estamos aprendiendo, pregúntenme, pero ni me preguntan, ni participan y están callados. ¿Ya ven por qué no se les deja en clases en línea? Por lo menos en el salón de clase les veo la cara de no estoy entendiendo ni J. Así, ustedes todos callados, no sé si están entendiendo, no sé si me están poniendo atención o me están tirando de loca. Que eso siempre ha sido. Y no me importa si me tiran de loca mientras se pongan a estudiar, muchachos, por favor. Por favor, pónganse a estudiar, lean, revisen los apuntes, pónganse a estudiar cálculo por lo que más quieran. Se los digo muy en serio. Si no se ponen a estudiar, me van a tronar la materia. Y me refiero a que no que se pongan a estudiar un día antes del examen, sino que se pongan a estudiar todo lo que hemos visto. Contabilidad nacional es álgebra, muchachos, son suma, es más, ni siquiera es álgebra, es aritmética. Nada más porque le puse literales. Si no, necesitan ponerse a estudiar, por favor, muchachos. Sé que no lo van a hacer, pero. Segunda derivada con respecto al trabajo, muchachos. ¿Cuánto me da? Tú no puedes contestar, Javier. Arturo. ¿Cuál es la segunda derivada de esta función? La segunda derivada de la función de producción con respecto al trabajo. ¿Cuánto te da? Arturo, ¿estás allí? Sí, profe, pero estoy intentando hacerla. Ahora, acuérdate, apóyate en esta. Multiplicas A por N. Pues se supone que es 4/25. ¿Positivos o negativos? Positivo. ¿Por qué? ¿Qué signo tiene este aquí? Espere. Entonces son negativos, menos 4/25. Ajá. Acuérdate que es con respecto a L, a la K no la toques. Ok. Entonces pone K 1/5. K a la 1/5, ajá. L. ¿Esa se pasa o cómo se hace? Al 1/5 réstale -1, hijo, porque es al que estás, es la variable a la que estás derivando. A -1/5 réstale -1, que sería -1/5 menos 1 se acaba sumando. Creo son... -1 menos 1/5, ajá, menos... -6/5. Eso mero, ahí está. Si se dan cuenta, muchachos, estas ya van a ser menores a 0. ¿Por qué?
Porque aquí tengo menos 4/25. Sin importar qué valores tenga el capital y el trabajo, muchachos, cualquier número positivo multiplicado por uno negativo, ¿cuánto nos va a dar? Todo número positivo multiplicado por un número negativo, ¿qué le pasa, muchachos? ¿Qué es negativo? Se convierte en negativo. Se convierte en negativo. Entonces, eso es lo que vamos a tener ahí. Lleva una segunda parte de nuestro, ya calculé mi producto marginal, aquí está. Ya calculé mis segundas derivadas y me está pidiendo demostrar las condiciones y nada. ¿Cómo demuestro una condición y nada? Lo que voy a hacer, muchachos, es tomar mis productividades marginales expresadas en fracción. O sea, acuérdense que esto de aquí es idéntico, acuérdense por eso las 3 líneas, es idéntico a esto. Entonces voy a tomar la productividad marginal del capital, que me dice que es L a la 4/5 sobre 4/5, 5K a la 4/5. Ahí está mi función. ¿Qué voy a hacer, muchachos? Voy a suponer valores. Sí, ahora sí. Voy a poner valores muy pequeñitos. Voy a dejar que L sea igual a 10. Ese va a ser mi valor fijo. Si L es igual a 10 y K es igual a 1, ¿cómo creen que sea la productividad? Sustituyan esos valores en su calculadora, muchachos, y sáquenlo. Voy a tener que esto es 10 a la 4/5 entre 5 por 1 a la 4/5. Entonces 10 a la 4/5 entre 5 por 1 a la 4/5 me da 1 por 5, 5 me va a dar 1.26. Ahí está mi producción. Voy a seguir suponiendo que L es 10. Si L es igual a 10. Y ahora, muchachos, voy a suponer una cantidad muy chiquita de capital, menor a 1. Díganme un valor, muchachos. 0.25. 0.25, órale, con 0.25, fíjense, voy a tener la misma función, L, 5K, la 4/5 a la 4/5. Aquí es 10 a la 4/5, 5 por 0.25 elevada a la 4/5. ¿Estamos de acuerdo? Es más, déjenme poner esto bien. Igual sigo dejando fijo si L, perdón, es igual a 10 y K es igual a 0.25. L igual a 10, K igual a 0.25. Para hacerlo bien, muchachos. 10 a la 4/5 me da 6 y fracción. Entre 0.25 a la 4/5 a la 4/5 por 5. Y tengo 10 a la 4/5 entre ans. ¿Cuánto me da ahora, muchachos? Calcúlenlo ese resultado. ¿Cuánto les da? ¿Ya lo hicieron, muchachos? ¿Cuánto les da ese resultado? Muchachos. ¿Cuánto les da? Yo tengo ahí duda porque di 1.26 en la primerita.
1 a la 4/5, hijo. 1 a la 4/5 Ujú. sería 1/5. 1 a la 4/5. Sí, me indica 1/5. Está mal, chaparrito. ¿Por qué? Porque acuérdese que es, si no lo quiere hacer así, sáquele, eleve 1 a la 4. Y sáquele raíz quinta a ese 1. ¿Cuánto te da? Muchachos, ¿Elevo 1 a la 4? sí, porque acuérdense que esto es potencia, raíz. Cualquier número te va a dar, todo número elevado, un 1 elevado a cualquier potencia te va a dar 1. Y la raíz, cualquier raíz de 1 es 1. 5 por 1, 5. 10 a la 4/5. Y 4/5 va entre paréntesis. Te va a dar 6.30. 6.30 entre 5 te da 1.26. En el segundo caso, igual, 10 a la 4/5, pone el 4/5 entre paréntesis. Te da 6.30, 95, 73, 44, 5. Entre, déjame abrir varios paréntesis, 5 por 0.25 que está elevado a la 4/5. Cierro paréntesis, cierro paréntesis, cierro otro paréntesis. Te da 3.82. Que ya sé por qué, es que no metí los paréntesis. Gracias. Aguas con los paréntesis. Sí. ¿Qué está pasando en este caso, muchachos? Vean, la cantidad de capital está diciendo que tengo 1/4 de máquina, si eso se pudiera hacer. Eso significa que esa fracción es mucho más productiva que si yo tuviera una unidad. Y si me voy a números más grandes, se van a dar cuenta que el resultado va a comenzar a hacerse más pequeño. Lo mismo pasa con el trabajo. Dado a que se quedaron callados toda la clase y dado a que les pregunté y no me contestaban, muchachos, voy a empezar a hacer lo que hacía en presencial. No participan, yo dejo tareas. Porque es la única manera que tengo de obligarlos a hacer tarea y de que se pongan a estudiar. ¿Sale? Entonces van a hacer otro ejercicio de tarea. Lo reviso la clase que viene. Es más, no. Aquí va la tarea. La pregunto. Y con eso voy a dejar actividad la clase que viene. Así tengamos que hacer 1000 tareas, muchachos. Esta es la actividad 3, entregable 1. Considere la función de beneficios sujeta a la función de costos obtenga las primeras derivadas. Van a tener la siguiente función, muchachos. La función de beneficios es más, está mal esto de aquí porque no son beneficios. La función de ingresos. Van a tener que los ingresos son igual a F. Ay, los voy a hacer sufrir. Olvídenlo, no les dejo tarea.
Traten de derivar esta función, por favor. P que multiplica a la función de producción K de L menos WL menos RK. Clase que viene, pregunto y no la han hecho la tarea, muchachos, les voy a dejar más tarea. Háganla. No es cosa del otro mundo, son derivadas parciales. Se supone que saben cálculo. Ustedes me dijeron en la primera clase que sí sabían cálculo. Les pregunté, por eso les estoy preguntando. ¿Ya ven por qué no me contestan? ¿Lo pueden hacer sí o no? Es lo único que quiero saber. ¿Saben derivar ese tipo de funciones? ¿Sí o no? Muchachos, ¿me pueden contestar, por favor? ¿Saben derivar? ¿Sí las saben derivar esas funciones? Sí, pero sí está medio difícil. No, no está difícil. Son derivadas parciales. Y serían en términos de derivadas implícitas. ¿Lo saben hacer? ¿Sí o no? Ya me contestó Paola que sí sabe. ¿Y los demás? Pues yo necesito ponerme a hacer para saber si sí o no sé. Y ya. ¿Y los demás? Ya tengo 2. ¿Y los demás? Puedo asumir que entonces su silencio significa que lo saben hacer, por eso no me están contestando. Yo ya no recuerdo cómo hacer la misa, pero Entonces, sí tengo conocimiento. Entonces, ¿y por qué no me contestan, chamacos? No les estoy preguntando, ni siquiera los veo. Nadie más los va a ver. Ajá. Sus compañeros no los están viendo. ¿Por qué no me contestan? Cuando ustedes tengan este tipo de funciones, muchachos, acuérdense que queda la derivación implícita, porque aquí yo no les estoy poniendo una función como la de hace ratito. Aquí nada más les estoy diciendo que hay una función de producción. Entonces, a ustedes les quedaría, en este caso, muchachos, tal cual, el precio por la derivada de la función de producción f de KL con respecto al trabajo menos, aquí sí puedo derivar al trabajo, W, y cumplo con mis condiciones de igualar mi primera derivada a 0. Ajá. En este caso, muchachos, sería el precio por la derivada, la estoy dejando implícita, muchachos, no la estoy desarrollando. F de KL porque no tengo la función con respecto al capital menos R. ¿Por qué menos R? Porque la derivada de K es igual a 1 e igual a 0. Ajá. Esto, muchachos, nos va a ayudar a encontrar los puntos óptimos. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, en serio, por favor, pónganse a repasar cálculo. Necesito que se pongan a estudiar cálculo. ¿Sí? ¿Eso también va a venir en nuestro examen, Miss? Hijo, bien, todo viene en el examen. Y esto es la parte sencilla. Imagínense cuando les deje multiplicadores. Los multiplicadores son puras derivadas. Los economistas, ojo, vuelvo a hacer énfasis, los economistas den gracias que hay ingenieros y que hay financieros. No había formulario. Yo pongo al pizarrón las derivadas, muchachos. Pero en el EGEL ustedes no tienen ni un formulario, no los dejan sacar absolutamente nada, no los dejan ni sacar calculadora científica. Necesitan ponerse a estudiar cálculo. Los voy a estar fregando de aquí hasta que terminen la carrera. Necesitan ponerse a estudiar cálculo los economistas y necesitan saber hacer operaciones de suma, resta, multiplicación, división y fracciones, porque ya se les olvidaron, porque todo lo quieren hacer con la calculadora o con la aplicación en el celular. Por favor, muchachos, pónganse a estudiar. ¿Sale? Los veo el sábado, empiezo 7:05, porque ya vamos muy atrasados. Les paso lista, muchachos.